pasa contigo? Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, profe. Oye, qué cosas. Bueno, ok, bueno, la sección de hoy ya es la última, ya el semestre en términos generales ya terminó, o sea, nos queda el examen del domingo, así que bueno, quiero agradecerles por soportarme, por si hubo alguna falla, errores, algún problema con, con el aula virtual, que a veces escapan de las manos de uno, como por ejemplo lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, bueno, por ahí ofrecer disculpas. Espero que realmente el manejo del aula virtual y la experiencia que tuvieron en este curso haya sido provechosa, haya sido agradable para ustedes, lo hayan manejado bien. Por supuesto que siempre van a haber críticas, van a haber problemas que surjan, pero bueno, yo realmente espero que haya sido satisfactoria pues esta experiencia y que por supuesto más allá de ser satisfactoria, hayan logrado comprender, entender el curso como tal, pues los elementos teóricos, la parte metodológica, etcétera. Pues yo creo que eso es lo importante, pues más allá de si el curso estuvo bien configurado o no configurado. O sea, yo realmente espero que se lleven una buena experiencia y que hayan quedado satisfechos con el curso. ¿Ok? Eso es importante para mí porque necesito recoger el feedback de ustedes. Pues si no quieren hablar, bueno, por favor lo pueden escribir por el chat. ¿Ok? Entonces, bueno, como esta clase, como de costumbre, bueno, es la clase de dudas para el examen del domingo. Entonces, bueno, los escucho los que quieran hacer comentarios sobre las dudas, la materia, etcétera. Aaron logró conectarse por fin. Acuérdense que no voy a dar clase, es que es consulta. Así la estoy leyendo. Ajá, bueno. Ajá, la pregunta que hace Aarón es eh, ajá, que si existe algún país que haya obtenido un crecimiento económico a largo plazo por el uso del señoriaje e impuesto inflacionario. Aunque hayan traído inflación, si es así, es preferible el uso del señoriaje o impuesto inflacionario aunque traiga consigo inflación, no. O sea, generalmente hay una relación inversa entre inflación y crecimiento. ¿Okay? O sea, a medida que la inflación crece, a medida que la inflación se expande, aumenta, generalmente el crecimiento disminuye. Y hay evidencia empírica y teórica acerca de eso, ¿no? Eso es perjudicial para un país, el hecho de que el gobierno financie su déficit con expansión monetaria. Eso es un elemento muy peligroso, muy dañino para una economía. ¿Okay? Entonces, lo fundamental, lo elemental, lo que la sensatez aconseja y la teoría económica aconseja es importante mantener una inflación baja, ¿okay? Con metas de inflación, con una política monetaria sana, con un crecimiento del dinero también acorde a las necesidades que va requiriendo la economía. ¿Okay? Entonces, financiar déficit con expansión monetaria no es conveniente para nadie. ¿Okay? Por supuesto,
los gobiernos utilizan eso como un escape, como una medida para solucionar sus problemas, dado que no tienen financiamiento por otra parte, pues, ¿no? Que tienen los mercados internacionales cerrados, el mercado interno tampoco es, no provee recursos para financiar el déficit, lo que implica entonces esto. Pero el punto también es tratar de mantener lo más estable posible los desequilibrios fiscales, ¿ok? Es decir, no se puede tener un exceso de gasto público, ¿ok? Si no tienes el suficiente ingreso como para financiar ese gasto, ¿ok? Pero por supuesto los países y los gobiernos populistas, ¿ok? Les parece mucho más cómodo vaciar dinero a la calle como gasto público sin tener cómo financiarlo, ¿ok? Para estar bien con el electorado. Entonces ahí hay una situación que es peligrosa para eso. Entonces sí, los gobiernos pueden utilizar el tipo de cambio, es decir, devaluarlo, como ha pasado en Venezuela, devaluar el tipo de cambio, porque en Venezuela, por ejemplo, tenemos petróleo, entonces si devalúas el tipo de cambio, por supuesto, el gobierno va a tener un mayor ingreso por renta petrolera, licúas deuda y entonces en consecuencias puedes seguir financiando la expansión de gasto público. ¿Ok? Pero eso tampoco es una vía, eso tampoco es una solución para resolver los problemas fiscales que puede tener un gobierno. Entonces, lo importante siempre es tratar de mantener un equilibrio fiscal. ¿Ok? En Venezuela, por supuesto, eso no se ha logrado ni con este gobierno ni con los anteriores. ¿Ok? Los desequilibrios macroeconómicos son muy graves. Cuando hablo de desequilibrio macroeconómico me estoy dirigiendo al monetario, al fiscal, al cambiario, al financiero y a los desequilibrios externos. ¿Okay? Entonces ya hay una tormenta perfecta, si podemos utilizar ese término. ¿Okay? Entonces, de todas maneras yo le respondo a Aaron más tardecita por el chat, por el WhatsApp. ¿Okay? Pero la idea, o sea, no es esa. O sea, ningún país ha crecido a largo plazo teniendo hiperinflaciones, ¿ok? Financiando el déficit con impuesto a inflación y con señoriaje, ¿ok? Porque generalmente el impuesto a inflación, ¿qué es? Es un castigo a los capitales, ¿ok? Entonces ahí lo que hay es una transferencia del ahorro del sector privado a el financiamiento del déficit fiscal, el financiamiento del gobierno. ¿Ok? Entonces, el señoriaje, como ya lo dijimos, es el ingreso real que percibe el Estado. Entonces, si necesito dinero como Estado, ¿qué hago? Bueno, le pido al Banco Central que me financie el gasto y en consecuencia, ¿qué hay? Exacto. Y estoy vaciando dinero a la calle más allá del dinero que necesita la economía. Porque, ¿qué es lo sano? O sea, no es que si la economía tiene un crecimiento del PIB de 2-3%, por ejemplo, ¿verdad? La oferta monetaria debería expandirse más o menos en esa misma cantidad, ¿ok? En 2,5%, etcétera. De tal manera que ese dinero, esa demanda de dinero que se está generando, ¿ok? Pueda ser cubierta y los agentes económicos puedan hacer sus transacciones en función de eso. Si esa oferta monetaria, si la cantidad de dinero en la economía supera ese crecimiento del PIB, entonces, bueno, ya vamos a estar en problemas graves porque va a comenzar a generarse inflación. Y por supuesto, que es lo otro que alimenta la inflación, las expectativas. Es decir, los agentes económicos tienen expectativas de que los precios van a seguir creciendo como en Venezuela, ¿okay? Entonces esas expectativas siguen aumentando. Entonces, pero ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Banco Central? Una política monetaria confiable, creíble, ¿ok? Para que pueda abatir las expectativas de inflación, ¿okay? Y mantener la moneda nacional interna estable, ¿ok? Entonces no funciona, pues de esa manera no funciona. No hay experiencias de que a largo plazo la economía crezca en función de un financiamiento del déficit con expansión monetaria, ¿ok? No la hay. Fíjense ustedes que el año pasado la vicepresidente dijo que este año iban a tratar de darle prioridad al Bolívar, pero es que
eso no es un decreto, o sea, eso no se decreta, eso no se hace ni con leyes, ni con política fiscal, eso se hace con una política monetaria, ¿ok? Con una política monetaria y con un banco central independiente y creíble, ¿ok? Porque la función del Banco Central, ¿cuál es? Mantener la estabilidad de la moneda, ¿ok? Entonces, si el Banco Central no lo hace, el gobierno con una política fiscal no lo va a hacer porque no funciona de esa manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, entonces se intenta a la fuerza de que, de que el bolívar vuelva a ser la moneda insigne, la moneda de Venezuela, pero ya es demasiado tarde. ¿Okay? Ya no se puede, ya es complicadísimo. Ya tienes una moneda extranjera que está circulando, ¿ok? Banco Central no hizo nada en el momento en que tenía que hacerlo y ahora no lo puede hacer porque simplemente no hay credibilidad. Te siguen las expectativas al alza. ¿Okay? Entonces ahí no funciona, no funciona eso. Entonces, en conclusión, lo que plantearon no tiene sentido porque para que haya crecimiento tiene que haber inversión, tiene que haber ahorro, tiene que haber bajos precios, ¿ok? Para que pueda haber crecimiento de largo plazo, una política fiscal y monetaria en equilibrio, ¿ok? Entonces, para que pueda funcionar. Si tienes hiperinflación y estás financiando el déficit con expansión monetaria, la cosa se complica, ¿ok? Bueno, si hay alguna otra pregunta. Pregunten, pregunten. ¿Hay algún momento en el que el señoriaje y el impuesto a inflación sean iguales? ¿Luego me escuchan? ¿Luego me escuchan? Hice una pregunta. Alguien que responda. Hice una pregunta. ¿Aló? ¿Aló? ¿Escuchan? Hice una pregunta que si el impuesto a inflación y el señoriaje pueden ser iguales en algún momento. Bueno, le hago la pregunta a Angie. Angie responde, por favor. Ah, pero ¿cómo que no está segura? ¿Alguien puede responder esa pregunta? Pregunto otra vez, ¿en qué momento esas dos variables pueden ser iguales?
Génesis Cristóbal, ¿tienes alguna respuesta? Nada, silencio total. La única manera de que esas dos variables... Ajá, dime, Elizabeth. ¿Te escucho o te leo? No, ahí lo que tendrías es que la elasticidad de la... Ajá, o Dali, ajá, ok, pueden ser iguales, pero ¿en qué contexto pueden ser iguales? Eso es lo que quiero saber, ¿en qué contexto pueden ser iguales el impuesto de inflación y el señoreaje? ¿En qué contexto? ¿Cuál es la base imponible de los dos, de los dos conceptos, del impuesto de inflación y del señoreaje? Si nosotros hablamos de impuestos sobre la renta, la base imponible, ¿cuál es? El ingreso, ¿verdad? El salario. No, Dalis. ¿Cuál es la base imponible del señoreaje y el impuesto de inflación? Eso está en los materiales que tienen en el aula virtual. ¿Cuál es? Los saldos reales. El impuesto de inflación es impuesto de inflación por saldos reales y el señoreaje ese es por saldos reales. ¿Sí? Si esos saldos reales son iguales, ¿qué pasa con el impuesto de inflación y el señoreaje? ¿Son iguales o no? ¿Y en qué contexto esos saldos reales son iguales? ¿Mm? ¿En qué contexto esos dos conceptos son iguales? Es decir, ¿en qué contexto esos saldos reales son iguales? No es que son cero. ¿Qué sucede? No, Elizabeth. ¿Qué pasa en el corto y el largo plazo? Si estamos en el corto plazo, ¿qué pasa con esos dos conceptos? ¿Son iguales? ¿Mm? ¿Quién es mayor, quién es menor? ¿Mm? Si estamos en el corto plazo, ¿qué pasa con esos dos conceptos? ¿Quién puede ser mayor en un principio? ¿El impuesto de inflación o el señoreaje? Ajá, ¿por qué, Odalis? ¿Por qué señoreaje es mayor, Odalis? Ajá, según Odalis, el señoreaje es mayor a corto plazo, ¿pero por qué?
Ajá, no es porque señoraje es la ganancia real del que emite dinero, no, no, o sea, ahí no hay ganancia, ahí es un ingreso real para el gobierno. ¿Qué pasa? Si nosotros partimos de un punto de equilibrio a largo plazo, ubíquense en el primer tema, cuando teníamos la condición de equilibrio, ¿verdad? A partir de ese punto el gobierno financia su déficit con señoreaje. Ajá, ahí va a haber una expansión de oferta monetaria. La LM se va a desplazar a la derecha. ¿Qué pasa allí? Primero hay una expansión del dinero, una expansión de señoriaje y posteriormente, ¿qué pasa con la demanda agregada? Se expande, ¿verdad? Consecuencia, tenemos un primer impacto sobre que es el señoriaje y posteriormente un impuesto a inflación que va a ir creciendo en la medida en que el gobierno siga vaciando dinero a la calle. ¿No? Entonces, ahí podemos decir que tenemos que el señoriaje es mayor que el impuesto a inflación. Posteriormente, claro, a medida que vamos avanzando, la inflación va a ir siendo mayor que el impuesto, que el señoriaje. ¿Qué pasa a largo plazo? Si a largo plazo el, el, los saldos reales son iguales. ¿Qué pasa con el impuesto a inflación y con el señoriaje? ¿Son iguales o son diferentes? ¿Mm? Repito, si a largo plazo las variables reales son iguales, ¿verdad? Y tenemos los saldos reales. ¿Qué pasa con el impuesto a inflación y con el señoriaje? ¿Serán iguales o serán diferentes? Respondan. Respondan a lo que les estoy preguntando. ¿Es cierto o es falso? Pero no me respondan, respóndanme, pues, ¿qué pasa a largo plazo? ¿Qué pasa a largo plazo con el impuesto a inflación y el señoriaje? ¿Mm? Bueno, si es que están conectados, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa a largo plazo? ¿Son iguales o no son iguales?
¿Qué pasa a largo plazo con el señorías y el impuesto a inflación? ¿Son iguales o no? Bueno, no sé una cosa, yo voy a dejar esto hasta aquí porque realmente ustedes como que no tienen mucho interés en estar aquí presentes ahorita. O sea, no han respondido, no hay preguntas, no hay feedback con ustedes. Así que bueno, nos vemos el miércoles, el domingo con el examen. Que pasen feliz tarde, pues.